sino bendiciones de Dios. Vean ustedes, Moisés les habló las plagas a los egipcios, al faraón y al pueblo egipcio, pero al pueblo hebreo lo que le habló fueron las bendiciones de Dios prometidas para aquel tiempo, la bendición de la liberación de la esclavitud, de en donde el pueblo sería libertado de la esclavitud y saldría hacia la tierra prometida que heredaría conforme a la promesa divina. Ahora pueden ver ustedes que el ministerio de Moisés, aunque viene para hablar plagas, también viene para hablar bendiciones a los hijos de Dios. Así fue en el pasado y así será en la repetición del ministerio de Moisés en el fin del siglo, en el último profeta mensajero, el ángel del Señor Jesucristo, que Él prometió enviar al pueblo a dar testimonio de estas cosas a todas las iglesias. El Señor Jesucristo dijo en Apocalipsis capítulo 22 y verso 16, yo Jesús he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Así es que el Señor Jesucristo envía su ángel mensajero, su último profeta mensajero, con el doble ministerio de Moisés por segunda vez y de Elías por quinta vez en el cumplimiento de los 2 olivos, para dar testimonio de todo el programa divino correspondiente para este tiempo en el cual nosotros vivimos, y darle a conocer a todos los hijos de Dios las bendiciones de Dios para todos sus hijos, darle a conocer el programa divino para que todos los hijos de Dios reciban las bendiciones de Dios. Y también Él viene para dar testimonio de los juicios apocalípticos que han de caer sobre el reino de la bestia, el cual en el fin del tiempo se establece como los pies de hierro y de barro cocido. Así es que las plagas han de caer sobre el imperio o reino del anticristo, el reino de la bestia, en el fin del tiempo durante la gran tribulación. Pero antes que vengan esas plagas, el ministerio de Moisés y de Elías en el ángel del Señor Jesucristo estará trayéndonos la palabra no de juicio, sino de bendición, para recibir las bendiciones de Dios prometidas para el fin del tiempo. Él ha prometido la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros, los que vivimos. Y para que eso se realice, Él ha dicho en San Mateo capítulo 24, verso 31, que el Hijo del Hombre enviaría sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarían a sus escogidos. Los escogidos de Dios, que son los hijos de Dios de entre los gentiles, y 144,000 hebreos de medio del pueblo hebreo, son los escogidos que Dios tiene en el fin del tiempo, los cuales tienen promesas
de grandes bendiciones de parte de Dios. Y el ángel mensajero, con el doble ministerio de Moisés y de Elías, viene primeramente llamando y juntando a los escogidos de entre los gentiles y dándole a conocer el programa divino para la transformación de sus cuerpos, para nuestro regreso a la eternidad, a la casa de nuestro Padre Celestial. Y cómo y con qué viene Él dándole a conocer a los hijos de Dios todas las cosas que deben acontecer en el fin del tiempo, con el mensaje de gran voz de trompeta o de trompeta final. Ese es el mensaje final de Dios, el mensaje final del Señor Jesucristo, que en el fin del tiempo es proclamado por el ángel del Señor Jesucristo, en el cual el Señor coloca su palabra, su mensaje, para que todo ser humano que vive en la tierra pueda escuchar la voz de Dios hoy en el fin del tiempo, saliendo de la boca del ángel del Señor Jesucristo, dando a conocer las cosas que deben acontecer pronto, por medio del mensaje del ángel del Señor Jesucristo, que es el evangelio del reino, las buenas nuevas del reino de Dios, las buenas nuevas de ese reino que pronto estará establecido en la tierra, y estará establecido y reinaremos con Cristo 1000 años en esta tierra. Esas buenas nuevas, buenas noticias del glorioso reino milenial que pronto estará en la tierra, con ese mensaje que da a conocer esas buenas noticias, nos da a conocer el ángel del Señor Jesucristo las cosas que deben acontecer en el fin del tiempo, y nos da a conocer todo lo que corresponde a nuestro tiempo, para que nosotros tengamos la fe para ser transformados y luego raptados, para no pasar por la gran tribulación en donde los juicios divinos han de caer sobre la tierra como cayeron sobre el imperio del faraón miles de años atrás en el tiempo de Moisés. Así es que podemos ver que en la misma forma en que las personas aquí en la tierra escucharon la voz de Dios en las diferentes edades y dispensaciones, lo cual fue a través del profeta mensajero que Dios tuvo aquí en la tierra, así es hoy. Tenemos la Biblia, la palabra de Dios. La palabra de Dios es la voz de Dios. Y esta palabra, la voz de Dios, como podemos ver, vino por medio de los profetas que Dios envió. Y para el fin del tiempo, dijo San Pablo en Hebreos capítulo 12, verso 26 al 29, que la voz del cual conmovió entonces la tierra, dice: pero ahora ha prometido diciendo aún una vez más.
aún una vez más, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Aún una vez más, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y cuando pasamos a la revelación apocalíptica, podemos ver que bajo el ministerio de los dos olivos, de donde saldrá la voz de Dios, será que Dios conmoverá esta tierra y también el cielo, porque será la voz de Dios saliendo del ministerio de los dos olivos en el ángel del Señor Jesucristo. En el fin del tiempo, la voz de Dios estaría aquí conforme a la promesa, como estuvo en otras edades y en otras dispensaciones. Cuando Moisés le hablaba al pueblo, la palabra era la voz de Dios. Cuando el pueblo por el desierto rechazaba la palabra de Moisés, Dios decía: no te han rechazado a ti, sino a mí. Por eso Dios estuvo enojado con el pueblo hebreo por 40 años, porque no escuchaban por el desierto la voz de Dios a través de Moisés. En las diferentes ocasiones en que se rebelaron en contra de Moisés. Ahora, Dios siempre ha colocado su palabra en la boca de sus profetas mensajeros. Durante el Antiguo Testamento podemos ver los profetas que Dios envió, en donde Él colocó su palabra y ellos hablaron esa palabra, y era la voz de Dios a través de un hombre, a través de labios humanos, siendo escuchada. Luego encontramos que Dios se hizo carne y habitó entre los seres humanos, y escuchamos su voz. La raza humana escuchó su voz, el pueblo hebreo escuchó su voz, aunque no aceptó, no recibió su voz en la persona del Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo decía: mis palabras son espíritu y son vida, y el que oye mi palabra tiene vida eterna. ¿Por qué? Porque aquella no era una palabra humana, sino era la voz de Dios hablándole al pueblo. El sumo pontífice y los doctores de la ley, con todos los doctorados de teología que tenían, no pudieron reconocer que aquellas palabras que hablaba el Señor Jesucristo era la voz de Dios hablándole a ellos en aquella generación. Pero hubo un hombre sencillo, un pescador, que en una ocasión escuchó al Señor Jesucristo decirle a ellos: ¿se quieren ir ustedes también? Por cuanto se habían ido muchas personas que seguían a Jesús, pero que habían encontrado que esa palabra no la podían entender y era dura para ellos.
Él les había dicho: el que no coma mi carne y beba mi sangre no tiene vida permaneciente en sí mismo. Y luego también les dijo: y nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo y estaba en la tierra. Pero Dios es omnipresente. Y aunque Dios estaba velado en carne humana allí, Él estaba en todas partes. Ahora no entendían estas cosas los que allí estaban, y los mismos discípulos pensaban en sus corazones: dura es esta palabra, ¿quién puede recibirla? Y Él les dice: ¿quieren irse ustedes también? Pedro le dice: ¿y a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Vean ustedes quién reconoció que aquellas palabras que salían de la boca de Jesús eran palabras de vida eterna, y el único que tiene palabra de vida eterna es Dios. Y Dios coloca su palabra de vida eterna en la boca de sus profetas. Y por eso cuando hablan esa palabra, es una palabra de vida eterna, es la palabra creadora, y por eso se cumplen las cosas que son dichas. Vienen a creación las cosas dichas por la voz de Dios. Ahora, luego que el Señor Jesucristo partió, el día de Pentecostés descendió allí en forma de Espíritu Santo, y encontramos que sobre 120 fueron vistas como lenguas de fuego. Allí descendió el Espíritu Santo y fue visto ese fuego. Luego encontramos que más adelante el Señor Jesucristo le apareció a Saulo de Tarso cuando estaba persiguiendo a los cristianos. Y cuando le apareció el Señor Jesucristo, dice Saulo de Tarso, dice San Pablo: me apareció una luz más fuerte que el sol en toda su fuerza. Y cuando yo lo vi esa luz, caí del caballo, y esa voz me dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él supo que aquella luz, aquel pilar de fuego, columna de fuego, era la misma luz que le había aparecido a Moisés en el desierto, en el monte Sinaí, y que había guiado al pueblo hebreo, los había sacado de Egipto y los había guiado por el desierto. Por eso Saulo de Tarso, siendo un conocedor de la Escritura, le dijo: Señor Elohim, Señor, ¿quién eres? Él sabía que era el mismo Dios que le había aparecido a Moisés, y era el mismo Dios que le había aparecido a Abraham. Ahora, ¿quién eres? Y le dijo que lo estaba persiguiendo. Aquella luz, aquel pilar de fuego le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Y cómo puede ser que Jesús ahora sea una luz, una columna de fuego? Jesús había dicho: salí de Dios
y vuelvo a Dios. Salí del Padre y regreso al Padre. Él había salido de ser aquella columna de fuego y regresaba a ser aquella columna de fuego. Por eso encontramos que aquella columna de fuego que guió al pueblo hebreo le dijo a Saulo de Tarso: yo soy Jesús a quien tú persigues. Luego encontramos que envió a San Pablo a los gentiles y estuvo con San Pablo durante todo su ministerio en medio de los gentiles. Y luego encontramos que se cumplió la primera edad de la iglesia gentil. Luego el pilar de fuego, que es Jesús, en forma de pilar de fuego, en forma de espíritu. Encontramos que pasó a la segunda edad o etapa de la iglesia gentil y levantó al segundo mensajero, y allí estuvo también hablándole a los de aquella segunda edad como le habló a los de la primera edad. A través de San Pablo le habló a los de la segunda edad a través del segundo mensajero. Y luego pasó a la tercera edad y levantó al mensajero de la tercera edad y habló por medio del mensajero, en el cual colocó su palabra, el mensaje para aquella tercera edad. Y cuando ese mensajero habló la palabra de Dios para aquella tercera edad. Por lo tanto, lo que se escuchó fue la voz de Dios para aquella tercera edad. La voz del Señor Jesucristo, siempre escuchada en la tercera edad. Así también aconteció en la cuarta edad, en la quinta edad, en la sexta edad y en la séptima edad, en donde Dios levantó al mensajero de la séptima edad, William Marion Branham, y a través de él estuvo hablándole a la edad de la Odisea, la séptima edad, y luego pasó más adelante a la etapa en donde precursó la segunda venida del Señor. Precursó la segunda venida del Señor y escucharon las personas la voz de Dios, la voz del Señor Jesucristo por medio de su mensajero, el séptimo mensajero, con el espíritu y virtud de Elías. Vean ustedes cómo se escucha la voz del Señor Jesucristo, la voz de Dios aquí en la tierra. Se escucha en cada edad, en la edad correspondiente, por medio del mensajero, que es la boca de Dios para esa edad y para esa generación. Y la voz de Dios lo que habla siempre es el mensaje que corresponde para esa edad o dispensación, para darle a conocer el programa divino correspondiente para ese tiempo, para esa edad o dispensación, y así que los que viven en ese tiempo puedan recibir las bendiciones que Dios tiene para ese tiempo, recibiendo la palabra, la voz de Dios para ese tiempo por medio del mensajero enviado de Dios, en donde Dios ha colocado su palabra. Él coloca su palabra en la boca del mensajero de cada edad o dispensación. Y desde ese mensajero, cuando él habla, escuchamos la voz de Dios.
¿Y qué Dios tiene para hoy? Él tiene para hoy su palabra, toda palabra prometida para nuestro tiempo, la cual Él coloca en su ángel mensajero para que Él dé testimonio de estas cosas a todas las iglesias, a todas las naciones, a todos los seres humanos, a todas las lenguas, y así los que son de Dios tengan la oportunidad de escuchar a Dios, escuchar su voz, recibir su palabra, porque el que es de Dios oye la voz de Dios hablando por labios humanos en la edad en que vive. Oye la voz de Dios por medio del mensajero que Dios les envía en el tiempo en que ellos están viviendo. Para este tiempo tenemos la gran voz de trompeta, el mensaje del Señor Jesucristo por medio de su ángel mensajero, para que todos los hijos de Dios escuchen la voz de Dios hoy. Y así todos podamos recibir las bendiciones que están prometidas para este tiempo final, y que en este tiempo final son habladas por la voz de Dios, por medio de su ángel mensajero en este tiempo final. Ninguna persona podrá recibir la transformación de su cuerpo, ni el rapto, a menos que no escuche la voz de Dios hoy, que es la trompeta final, la voz de Dios. San Pablo dijo: he aquí os digo un misterio, hablando acerca de la resurrección de los muertos en Cristo y de la transformación de nosotros los que vivimos. He aquí os digo un misterio: todos ciertamente no dormiremos, o sea, no moriremos, mas todos seremos transformados. Cuando en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos seremos transformados. Una transformación viene para todos los escogidos, los hijos de Dios, los cuales en este tiempo final escucharemos la voz de Dios, la trompeta final, conforme a la promesa del Señor. Aquí podemos ver que para la resurrección de los muertos la trompeta final suena, y para la transformación de los que vivimos suena la trompeta final, que es la voz de Dios hoy por medio de su ángel mensajero, dando a conocer las cosas que deben acontecer pronto. Por eso en Apocalipsis capítulo 22 y verso 6 también dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Por qué? Porque son la palabra de Dios, es la voz de Dios por medio de su ángel mensajero. Por eso es esta palabra, son palabras fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel
para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Así es que toda cosa que debe suceder en el programa divino es dada a conocer por medio del ángel del Señor Jesucristo, enviado por el Señor Jesucristo, en el cual el Señor Jesucristo ha colocado su palabra. Por lo tanto, es la voz del Señor Jesucristo, la voz de Dios en el tiempo final, hablándonos por medio de su ángel mensajero enviado conforme a como está en la Escritura. Así es que no es una cosa imaginaria, sino una promesa de la Escritura para todo hijo de Dios. La voz de Dios hoy estaría en su ángel mensajero, siendo escuchada por todo hijo de Dios, para recibir los que estamos vivos la transformación de nuestros cuerpos, para así regresar a la casa de nuestro Padre Celestial. Todo el programa divino para nuestro regreso a la vida eterna, a la economía de Dios, es dado a conocer todo ese programa en el mensaje del Señor Jesucristo por medio de su ángel mensajero. Por eso envía para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. No hay otra forma para conocer las cosas que deben suceder pronto, sino por medio del ángel mensajero enviado por el Señor Jesucristo, en donde y desde donde escucharemos la voz de Dios hoy. Amén. Y entonces cada uno de nosotros poder decir: yo estoy escuchando la voz de Dios hoy, y por eso recibiré todas las bendiciones que Él ha prometido en su palabra, porque Él las está hablando por medio de su ángel mensajero, y estamos escuchando su voz, y se tienen que materializar todas las cosas que esa voz está hablando en este tiempo final, porque es la voz de Dios hoy. Yo estoy escuchando la voz de Dios hoy. ¿Y ustedes? La bendición para cada hijo de Dios es que si escuchas su voz, tendrás todas las bendiciones que Él ha prometido. Aquí lo encontramos en Deuteronomio capítulo 19, capítulo 30, verso 19, y dice así: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición.
Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Ahora aquí podemos ver que escuchando la voz del Señor es que tenemos las bendiciones de Dios. Ahora ven aquí también en Éxodo capítulo 23, verso 20 en adelante. Dice: he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. ¿Por qué? Porque es la voz de Dios. Oye su voz, no le seas rebelde, porque Él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en Él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, todo lo que Dios le tenía que decir, dice que el ángel era el que lo decía, porque dice, oye su voz, la voz del ángel. ¿Por qué? Porque la voz del ángel es la voz de Dios. Por eso dice, pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren, porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Ahora ven ustedes la voz de Dios, la voz del ángel, porque en él estaba la voz de Dios y en él estaba el nombre de Dios. Y ahora vean ustedes aquí en el Éxodo, Dios dijo, yo les he enviado mi ángel. Y acá en el Apocalipsis Jesús dice en el verso 17, yo Jesús he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Él viene con la palabra, la voz de Dios para todas las iglesias, para todas las naciones, para todos los seres humanos, para todos los hijos de Dios, para los escogidos de los hijos de Dios, para todo lo que Dios tiene para hacer en este tiempo final. Todo será hablado por el Señor Jesucristo por medio de su ángel. Así es que tenemos la promesa que en el fin del tiempo escucharíamos la voz del Señor, la voz de Dios hoy en el tiempo en que nosotros
estamos viviendo. Y su voz nos trae su mensaje, el mensaje del Evangelio del Reino, el mensaje de las buenas nuevas del Reino del Señor. El mensaje que nos introduce al glorioso reino milenial, nos introduce a la transformación de nuestros cuerpos e introduce a los que murieron en el pasado a la resurrección prometida para cada uno de ellos, porque todos los muertos escucharán la voz del Hijo de Dios y se levantarán, dijo el Señor Jesucristo. La voz del Hijo de Dios, la voz del Señor Jesucristo en el fin del tiempo. Esa es la voz de Dios hoy, hablándonos directamente al corazón para darnos las buenas noticias del reino. La voz de Dios hoy, dándonos a conocer las cosas que deben acontecer en este tiempo final, las cosas que deben acontecer pronto y son dadas a conocer a cada uno de nosotros en este tiempo final. Y cada uno de nosotros vamos conociendo las cosas que deben ser conocidas a medida que la voz de Dios hoy continúa hablándonos directamente al corazón. Y no podemos decir otra cosa sino: oh Dios eterno, Señor Jesucristo, sigue hablándonos directamente al corazón. Queremos continuar escuchando tu voz hoy en este tiempo final y dándonos a conocer las cosas que deben acontecer en este tiempo. Estamos escuchando una voz, la voz de Dios, la voz del mismo Dios que le habló a Moisés en la zarza ardiente, la misma voz que le habló desde aquella columna de fuego. Es la misma columna de fuego, el mismo pilar de fuego, el mismo pilar de fuego que le dijo a Saulo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Esa misma columna de fuego nos habla en este tiempo final. Esa columna de fuego le habló al pueblo a través de sus profetas, a través de sus mensajeros, y en este tiempo final Él prometió hablarle a su pueblo por medio de su ángel mensajero enviado en el fin del tiempo. El ángel del Señor Jesucristo en el fin del tiempo viene con la palabra divina, la palabra del Señor en su boca para darle al pueblo de Dios la palabra de Dios para hoy. Y así todos escuchar la voz de Dios hoy. ¿Vieron ustedes la forma tan sencilla en que la voz de Dios ha sido escuchada a través de las edades y de las dispensaciones?
así también es hoy. La voz de Dios siempre ha estado hablándole a los hijos de Dios a través de labios humanos, a través del mensajero de cada edad y de cada dispensación. Y Él, en este tiempo final, enviaría su ángel mensajero, el ángel mensajero de la dispensación del reino, para que nosotros pudiéramos escuchar la voz de Dios hoy. Por eso Él coloca en la boca de su ángel mensajero su palabra, la palabra, el mensaje final de Dios. Y cuando Él trae ese mensaje, cuando Él lo habla, nosotros escuchamos ese mensaje y podemos decir con certeza y con agradecimiento a Dios: estamos escuchando la voz de Dios hoy. La voz de Dios hoy. Dios nos continúe bendiciendo y continúe hablándonos al corazón todas las cosas que Él desea que nosotros sepamos en este tiempo final y que pronto seamos todos transformados. Dios nos bendiga, Dios nos guarde a todos aquí presentes y a los que están a través de la línea telefónica en los diferentes países. Será hasta la noche, Dios mediante, en donde estaré nuevamente con ustedes en el lugar señalado para esta transmisión a toda la América Latina y a diferentes lugares de Norteamérica. Dios les bendiga y Dios les guarde a todos. Con nosotros nuevamente Miguel Bermúdez Marín.